¿Están viendo la pantalla? Sí, su pantalla. La presentación ahora. Sí, se ven. Bueno, entonces vamos a empezar con artritis psoriásica. La psoriasis pues es una enfermedad más bien dermatológica, pero también que tiene repercusiones en otros órganos o sistemas. El 25% de los con artritis psoriásica sufren poliartritis similar a la artritis reumatoide. Alrededor del 15 a 20% de los pacientes desarrollan erupción cutánea típica de la psoriasis después de desarrollar la artritis. O sea que puede empezar primero como una artritis y luego ya empezar ya definido como una psoriasis en la piel. La afección articular generalmente es asimétrica y periférica. Primero, afección articular temprana con posterior desarrollo de lesiones cutáneas, o puede aparecer como una afección tardía y cambios cutáneos precoces, o puede ser un inicio simultáneo de afección articular y cutánea al mismo tiempo. Entre otros datos, para su diagnóstico, separación de las uñas, como vemos aquí estas líneas, y uñas punteadas. Hay lesiones osteolíticas en las tuberosidades distales de las falanges, que se llama acroosteólisis. Aquí vemos las partes distales de las falanges, cómo sufren osteolisis, y vean clínicamente cómo se puede ver, ¿sí? Vean aquí estas falanges ya completamente destruidas. Hay deformidad fusiforme de los metacarpianos y falanges, destrucción o anquilosis de pequeñas articulaciones aisladas, como vemos aquí esta articulación. ¿Qué es la anquilosis? ¿Alguien sabe lo que es anquilosis? La anquilosis es cuando hay una pérdida de la articulación y prácticamente se fusiona hueso con hueso, o puede ser una anquilosis fibrosa, pero la articulación pierde sus movimientos, como es lo mismo que una artrodesis, pero la artrodesis pues la hacemos nosotros y la anquilosis se desarrolla sola. Entonces, estos son los cambios que debemos tener en cuenta para sospechar un problema de una artritis psoriásica. Bueno, vamos a ver otra que es mucho más frecuente. La más frecuente habíamos dicho que era la osteoartrosis. Y de las más frecuentes tenemos también la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, que es también bastante frecuente. También llamada espondilitis anquilopoyética, enfermedad de Bestereu o enfermedad de Merry-Strumpel. Es progresiva afección de las articulaciones sacroiliacas y del raquis con eventual osificación de las propias articulaciones. Esta enfermedad generalmente empieza a nivel de las articulaciones sacroiliacas y poco a poco va ascendiendo por todo el raquis y se van osificando las articulaciones del raquis. Es muy importante saber que aparece en personas relativamente jóvenes, al final de la segunda década de la vida y rara vez después de los 30 años de edad. Entonces, los pacientes que llegamos a ver con este problema debemos de sospechar en personas jóvenes con dolor lumbar o sacroiliaco, debemos de sospechar esta enfermedad en personas jóvenes. La mayoría de los pacientes son individuos de raza blanca con antígeno leucocitario humano HLA-B27. Este es característico de la enfermedad del HLA-B27, hereditario, que sirve como marcador genético. Afecta la inserción de los ligamentos, las fascias y los tendones. El proceso patológico se caracteriza por una fibrosis progresiva y osificación de las partes blandas periarticulares.
Aquí vemos cómo ya se fueron fibrosando los ligamentos y vemos cómo se unieron una vértebra con otra, ya se calcificaron esos ligamentos. A esto se le llama caña de bambú. Y aquí vemos aquí vemos cómo se ve ya más afectada la sacroiliaca. Vemos una esclerosis a nivel de la sacroiliaca. La inflamación y destrucción ósea en la inserción tendinosa, el tejido fibroblástico apanus y el infiltrado celular inflamatorio afecta al hueso adyacente a la inserción tendinosa. La formación de nuevo hueso en respuesta a la inflamación conduce a la anquilosis de la articulación afectada. La afección inicial y preferente sobre los apoyos articulares de las vértebras se puede observar en una resonancia magnética. No es fácil verla en una radiografía. En la radiografía ya vemos cuando está afectado el cuerpo vertebral, pero las apófisis articulares, que son más pequeñas, la podemos ver inicialmente en una resonancia. Inician las articulaciones sacroiliacas. La enfermedad se propaga lentamente en sentido craneal por la columna vertebral. Afecta a la cápsula articular y a la membrana sinovial de las carillas articulares de las apófisis articulares. Las articulaciones extravertebrales se afectan en 1/3 de los casos y las caderas muestran una tendencia también a la anquilosis. O sea, no únicamente es de la columna, también puede afectar en 1/3 parte de los casos otras articulaciones, principalmente las caderas. Se pueden observar alteraciones en los ojos, los pulmones, el corazón o la próstata. La anquilosis y la consecuente pérdida de movilidad de estas articulaciones forman sindesmofitos. Estos son los sindesmofitos, que dan el aspecto característico de la columna en caña de bambú. Por lo tanto, si hay... Un momento. Entonces, esta anquilosis va a provocar una pérdida completa del movimiento a nivel de las vértebras que ya se fusionaron. Afecta principalmente a hombres y a la edad que dijimos, generalmente jóvenes. Dolor vago en la porción caudal de la espalda que se agrava con los movimientos bruscos y se alivia con el reposo. La rigidez matinal, a diferencia de una lumbalgia mecánica, persiste durante todo el día y el dolor mejora con el ejercicio. Suele presentar dolor en la inserción del tendón de Aquiles. Clínicamente nos puede referir el paciente, podemos encontrar fatiga, pérdida de peso, febrícula. Hay progresión de los síntomas, suele ser continua, aunque también puede ser intermitente. Espalda rígida y origina dolor al respirar. En los casos más graves, a la vez que la columna se hace más rígida, también se deforma en flexión y forma lo que se ha denominado espalda enmecedora. Esto impide que el paciente pueda mirar hacia adelante cuando afecta ya la columna cervical. En etapas precoces, la exploración de la articulación sacroiliaca revela dolor a la palpación, que aumenta al extender las caderas. Enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, la uveitis o iritis, la fibrosis pulmonar, la ortitis y los problemas genitourinarios, con una prevalencia superior al 40%. La exploración física muestra que la expansión torácica durante la respiración forzada, medida en el cuarto espacio intercostal, está limitada a menos de 2.5 centímetros por la fusión de las articulaciones costovertebrales. El paciente se convierte en un respirador diafragmático. Entonces, se afectan las articulaciones del cuerpo de la vértebra, de las apófisis articulares y también la articulación costovertebral.
únicamente las costovertebrales, pues las vamos a encontrar a nivel de la columna torácica. Criterios de York para el diagnóstico. Dolor lumbar durante al menos 3 meses que mejora con el ejercicio y no lo hace con el reposo. Limitación de movilidad de la columna lumbar en los planos frontal y sagital. Expansión torácica disminuida. Una de las pruebas que se hace más frecuentemente es la prueba de Schober. Se hace 5 centímetros por debajo y 10 centímetros por encima del espina ilíaca póstero superior. Aquí a nivel de la 15 del espina ilíaca póstero superior, marcamos una línea y a los 10 centímetros arriba marcamos otra línea. Al flexionar completamente, la distancia entre los dos puntos no aumenta más de 5 centímetros. O sea, normalmente esta distancia al flexionar debe de aumentar más de 5 centímetros. Pero en los pacientes con afección de la columna por espondilitis, está restringida la flexión y no va a aumentar esta distancia que marcamos más de 5 centímetros. En el estadio avanzado afecta la columna cervical y el ángulo frente-mentón. La distancia entre la pared y el occipucio y o sea, se refiere al ángulo frente-mentón, que va a estar la cabeza en flexión. La distancia entre la pared y el occipucio es cuando recargamos al paciente en la pared con el dorso en la pared y no puede pegar. La parte posterior del cráneo se separa de la pared, no la puede pegar a la pared. Y el ángulo de visión refleja la deformidad funcional de la columna cervical. El ángulo de visión van a estar en flexión, la columna cervical, y van a estar viendo hacia abajo, no pueden ver directamente hacia enfrente. Radiográficamente la sacroiliaca, disminución del espacio y esclerosis. Disminución del espacio y esclerosis, como vimos ahorita. Aquí vemos la pérdida del espacio y aquí se ve muy claramente la esclerosis de la sacroiliaca. Columna en caña de bambú, osificaciones a las inserciones ligamentosas y tendinosas de los trocánteres. Aquí no lo vemos. La cresta ilíaca y la tuberosidad isquiática. La tomografía y la resonancia son más sensibles que la radiografía en los estadios iniciales para detectar una sacroilitis inicial. El laboratorio HLA-27. Solicitar solo si la historia es compatible con espondilitis anquilosante, ¿sí? No a cualquier paciente que tenga problemas reumáticos se le vamos a pedir. Tiene una sensibilidad y especificidad del 92%. Está presente en más del 90% de los individuos afectados. Si es negativa, la posibilidad de no padecerla es de 90%. O sea que es bastante confiable esta prueba. El tratamiento consiste en fisioterapia, AINES y finalmente sulfadiacina, metotrexate, talidomida, fármacos anti-TNF. Todo esto pues ya es más bien recomendado por el reumatólogo, no por nosotros. El tratamiento ortopédico sería más bien el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, si está afectada la cadera, tiene dolor en la cadera y hay artrosis, entonces va a requerir de una artroplastía, una prótesis de cadera. A nivel de la columna, se pueden indicar osteotomías para corregir desigualdades, sobre todo cervicales, para que pueda el paciente ver de frente, que no ande con el cuello flexionado, y toracolumbares para mejorar la función respiratoria. Bueno, ¿alguna pregunta sobre espondilitis anquilosante?
Apréndase bien los datos clínicos de cada una de ellas, estas enfermedades que vamos viendo, porque eso viene en el examen. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad que es más frecuente que todas las demás que hemos visto, menos la osteoartrosis, que es la gota. La gota se refiere a un aumento de ácido úrico que va a provocar problemas articulares y en otros tejidos. Hay un error en el metabolismo de la purina que produce hiperuricemia, artritis aguda recurrente con cristales de urato monosódico en las articulaciones, tofos articulares y periarticulares, nefropatía y urolitiasis. Los tofos se refieren a unas tumoraciones que ahorita vamos a referir. Aquí vemos una imagen clásica en la que el dolor aparece generalmente en la metatarsofalangica del primer dedo del pie y es muy dolorosa. Hasta el puro roce de la sábana puede causar dolor intenso. Afecta principalmente a las articulaciones de los pies y manos y la primera articulación metatarsofalangica es la más característica. Aquí vemos los cambios con un aumento de volumen y enrojecimiento a nivel de esa articulación. La enzima uricasa que degrada el ácido úrico no se encuentra en el humano, por lo tanto es más fácil que padezca gota contrario a los animales. El riñón reabsorbe muy eficazmente el urato. Los fagocitos de cristales de ácido úrico, la fagocitosis de cristales de ácido úrico produce ruptura de las membranas lisosomales y liberación de enzimas proteolíticas proinflamatorias. Entonces, para entender bien la patología de este problema, ahorita vamos a ver la fisiología, pero aquí vamos a ver lo que ocurre dentro de los fagocitos para que se produzca una reacción inflamatoria y que es lo que afecta a los tejidos, principalmente al cartílago. Entonces, hay depósitos de cristales de urato de sodio en los tejidos, riñón, articulaciones, etc. Inicia un proceso inflamatorio, infiltración de neutrófilos. Entonces llegan los cristales de urato, llegan los neutrófilos, fagocitan los cristales, como vemos aquí, generación de especies reactivas de oxígeno que dañan los tejidos, liberación de mediadores de la inflamación y finalmente se liberan enzimas lisosómicas que aumentan la respuesta inflamatoria. Entonces, cristales de ácido úrico, enzimas hidrolíticas, aquí vemos el efecto de la colchicina, que ahorita vamos a verlo. La liberación de leucotrieno y otros mediadores de la inflamación. Rotura del lisosoma seguida por muerte del fagocito y liberación de enzimas hidrolíticas. Esto es lo más importante. La rotura de los lisosomas y la muerte del fagocito va a liberar enzimas hidrolíticas que nos van a provocar la inflamación aguda y la destrucción. También aumenta el lactato con una disminución del pH, condición que favorece el depósito de más cristales de ácido úrico. Bueno, la degradación del ADN y ARN de los alimentos va a producir purinas, guanina, adenina, xantina e hipoxantinas. Y estas, a través de la xantina oxidasa del hígado, va a producir ácido úrico. Aquí vemos el esquema de cómo se producen. Entonces, tenemos las purinas de la dieta,
La xantina oxidasa intestinal la produce ahí mismo en el intestino, es ácido úrico, se va a degradar por las bacterias intestinales y parte de ácido úrico, de ese ácido úrico que viene de las purinas, se va a excretar antes de pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? Al organismo. Entonces, la xantina oxidasa intestinal va a provocar la degradación del ácido úrico que viene de las purinas por las bacterias intestinales y las va a excretar. Las purinas de la dieta que se absorben a través de la xantina oxidasa va a producir ácido úrico. Hay diferentes tipos de clasificación de la gota. Vamos a ver una de ellas, la sobreproductora. Deficiencia genética de enzima hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, que va a degradar el ácido úrico. Aumento genético de sinestasa de fosforribosil pirofosfato con aumento de síntesis de purinas y aumento de ácido úrico. Vaya, se me perdió el puntero. Mielo y linfoproliferativas con proliferación celular y de purinas. Estas son las sobreproductoras. Las hipoexcretoras disminuyen la producción, la excreción de ácido úrico, por eso el aumento. Esto va a pasar por medicamentos, plomo y acidosis. Entonces, la gota más frecuente pues va a ser la sobreproductora. Se produce mucho ácido úrico. Las purinas se convierten en hipoxantina y guanina, pero a través de lipoxantina, guanina, fosforribosiltransferasa, vuelve otra vez a convertirse en purinas y hay una recuperación, lo que no permite que aumente el ácido úrico, ¿sí? Pero cuando hay una deficiencia de esto, pues no va a haber la conversión de hipoxantina y guanina a purinas, por eso va a aumentar el ácido úrico, ya no se recupera. Hay 4 fases en la gota. Hiperuricemia, es asintomática, para que vayan haciendo los cambios también ahí. La hiperuricemia asintomática es cuando tenemos 7 miligramos, arriba de 7 miligramos en la sangre. Si durante un tiempo, durante años, se mantiene arriba de 7 miligramos, aunque sea asintomática, nos puede provocar urolitiasis. Y luego tenemos otra fase que es la trisis gotosa aguda, los periodos intercríticos que se va y regresa, y finalmente después de muchos años la gota tofacia crónica. Entonces, la hiperuricemia sintomática. Es que les digo, aquí no sé por qué. Esta debe ser asintomática. Inicia en la juventud, más de 7 miligramos, urolitiasis en 10 años, en del 10 a 40%. Y cuando ya tienen hiperuricemia sintomática, es probable que venga un ataque agudo a los 20 o 30 años. Entonces, una hiperuricemia asintomática puede durar durante mucho tiempo y darnos 2 problemas. Primero, urolitiasis y segundo, que aparezca ya los datos de gota en sí. La artritis gotosa aguda va a producir dolor articular, eritema, hipertermia, flogosis, febrícula y calosfríos.
Puede presentarse antes del primer cuadro agudo molestias en el tobillo, talones o primer dedo del pie, como punzadas o dolores fugaces, que aquí va a ser difícil hacer el diagnóstico, ¿verdad? En extremidades inferiores en el 80% de los casos. Inicia en la extremidad inferior en el 80% en los pies. El inicio es monoarticular en el 85 a 95% de los casos. Inicia con podagra. La podagra se refiere a la inflamación de la articulación metatarso-falángica del primer dedo. Entonces, inicia con podagra en la mitad de los casos, podagra en el 90% de pacientes durante el curso de la enfermedad. La mayoría de los pacientes tarde o temprano van a tener podagra y la mitad de ellos empiezan el problema con podagra. Articulaciones más frecuentes afectadas después de la podagra: tarso, tobillos, rodilla, muñeca, dedos y codos. Típicamente recurrente y puede ceder espontáneamente. Eventos que pueden desencadenar un cuadro agudo. Traumatismos. Es frecuente que nos lleguen personas con traumatismos, sobre todo en las manos, y les damos tratamiento y no mejoran, pasan 2, 3, 4 semanas y no mejoran. Cuando ocurre esto, debemos de sospechar que tengo un problema de gota. Si no mejora, hay que hacer su examen de ácido úrico o su perfil reumatoide. Las cirugías, también como es un traumatismo, una cirugía puede también desencadenar una artritis gotosa aguda. Las infecciones, la reducción rápida de peso por cambios en el metabolismo y aumento en el ácido úrico, el exceso de alcohol, que junto con la carne roja y mariscos es de las causas más frecuentes que provocan fases agudas. Exceso de alimentos ricos en purinas, la radioterapia, medicamentos que aumentan el ácido úrico y trastornos emocionales. Todo eso nos puede provocar una fase aguda de artritis gotosa. Los periodos intercríticos generalmente duran de 6 a 24 meses, pero pueden durar hasta 10 años. Puede haber un solo ataque y ya nunca volver a aparecer otro ataque. Con tratamiento inadecuado, los cuadros agudos son más frecuentes, más severos y más prolongados. Puede haber bursitis y tendinitis. Los periodos intercríticos van desapareciendo y se hace crónica sin periodos asintomáticos. Hay muchos pacientes que llegan al consultorio con bursitis y tendinitis recurrentes. En estos pacientes es obligatorio hacerles su perfil reumatoide, sospechando en que pudieran traer un problema de gota. Entonces, los periodos intercríticos van desapareciendo y se hace crónica sin periodos asintomáticos. Gota tofacia. Estos son los tofos. Estos tofos están llenos, hagan de cuenta, como de queso. Cuando los abrimos sale así una especie de queso de ahí de los tofos. Generalmente aparece a los 10 años de la gota. Cristales de urato monosódico es lo que forman los tofos. Son muy dolorosos, parece como arena. Al tocarlos parece que están llenos de arena. Pueden drenar espontáneamente como pasta de dientes, ¿sí? Los tofos más frecuentes que encontramos son en la bursa olecraniana, en el borde anterior de la tibia, en las articulaciones de manos y pies. Menos frecuente en el pabellón auricular, cartílago articular, esclerótica, lengua, cuerdas vocales, aorta, válvulas cardíacas y miocardio. Entonces hay depósito en las articulaciones, va a haber la reacción inflamatoria por la lisis de los neutrófilos, degeneración del cartílago y hueso subcondral, o sea, una artrosis. Y finalmente, pues se vuelve un problema crónico. En el laboratorio debemos de pedir el ácido úrico, pero este no lo pedimos solo, generalmente lo pedimos como un perfil reumatoide.
debemos de pedir, si hacemos aspiración de líquido articular, pedimos el citoquímico del líquido articular. Y la radiografía nos da cambios tardíos, a veces hasta 10 años tardan en aparecer los cambios radiográficos. Va a haber erosiones en sacabocado, aquí las vemos, parecidas a la de la artritis reumatoide. Y espículas, estas son las espículas, ¿sí? Entonces vemos las erosiones y estas espículas, es característico. Pero les digo, estas radiografías generalmente nos da datos después de 10 años. Hay también ensanchamiento del epífisis. Y aquí vemos otra vez las erosiones en sacabocado y estas espículas. Ahí tenemos otra imagen con lesiones en sacabocado, muy características. El tratamiento. Hay dos tratamientos, tres tratamientos. El de la fase aguda, el tratamiento profiláctico y el control de la hiperuricemia. Fase aguda. Lo que más se utiliza es la colchicina, aunque han salido otros medicamentos nuevos, pero seguimos usando mucho la colchicina. Inhibe la migración de polimorfonucleares, evita la degradación lisosómica y por lo tanto las enzimas proinflamatorias. Prueba terapéutica. Cuando sospechamos que tiene gota y nos llega con una podagra, por ejemplo, empezamos a darle 1 miligramo de colchicina cada 2 horas hasta 6 miligramos y debe de mejorar en 24 horas. Si no hay duda sobre el diagnóstico, damos 1 miligramo cada 12 a 24 horas, más un antiinflamatorio, no esteroide. Entonces, AINESMA podemos dar el más usado fenilbutazona, indometacina o naproxen. Aunque existen muchos antiinflamatorios, estos están demostrados que dan buenos resultados. Y luego, entonces, este es el tratamiento en la fase aguda, ¿de acuerdo? Colchicina con antiinflamatorios. Y el profiláctico, vamos a seguir con la colchicina. Colchicina. 1 miligramo al día por 1 año incompleto, ¿sí? Y la indometacina le damos un tiempo, 25 miligramos 3 veces al día, pero pues no le podemos dar mucho tiempo si no vamos a provocar una gastritis. Entonces nomás mientras mejora lo suficiente, en la fase aguda mejor. Control de la hiperuricemia y profiláctico. Iniciar al controlar la fase aguda. Aquí ya vamos a cambiar de medicamentos. El alopurinol y los uricosúricos. Tenemos dos. En los uricosúricos, probenecid y sulfinpirazolona. El probenecid, no se han oído hablar del probenecid. ¿En qué más se usa? ¿Nadie ha oído del probenecid? No, en mi caso no. Este medicamento potencia no nada más potencia a los antibióticos. Se utiliza mucho con penicilina, ¿sí? Pero también nos sirve como úrico-súrico. Entonces, probenecid y sulfinpirazolona, pero lo que más usamos es el alopurinol. El alopurinol y uricosúricos no se deben de usar en etapa aguda, ya que la prolongan, ¿sí? No debemos iniciar con alopurinol o con uricosúricos cuando estamos en la etapa aguda, porque nos la van a prolongar. Entonces necesitamos iniciar únicamente con colchicina y antiinflamatorios no esteroides. Control de la leucemia. No iniciaron la ligera, ya que habitualmente se tiene que dar de por vida. Tenemos que estar bien seguros de que en realidad tienen hiperuricemia. O sea, hacerle exámenes repetidos cada mes a ver si en realidad. Ahora, también debemos de ver si con pura dieta logramos controlar la hiperuricemia, bajarla de 7.
Si logramos controlarla con pura dieta y el paciente sigue la dieta, no va a ser necesario darle medicamentos. Antes de darle medicamentos hay que tratar de controlarlos con dieta, porque una vez que le iniciamos con medicamentos, pues va a durar casi toda la vida tomándolos. Indicaciones: ataques agudos frecuentes, si hay tofos, presencia de daño renal o nefrolitiasis, y si el ácido úrico está por arriba de 8 miligramos, ¿sí? Estando por arriba de 8 miligramos, hay que dar tratamiento. Control de la hiperuricemia, finalidad, mantener los niveles de ácido úrico en 7 miligramos. Allopurinol, reduce la síntesis de ácido úrico inhibiendo la xantinoxidasa. 100 miligramos al día y aumentar cada semana 100 miligramos hasta 300 miligramos al día. Con control cada 2 semanas puede aumentarse la dosis máximo 900 miligramos al día. Dosis de mantenimiento, la que mantenga 7 miligramos por día, ¿sí? Entonces le vamos a ir subiendo hasta que se mantenga, hasta que veamos que llegamos a 7 miligramos y ahí le vamos a seguir. Probenecid, uricosúrico, para evitar un aumento brusco de la concentración urinaria de ácido úrico y litiasis, iniciar con dosis bajas de uricosúricos. Entonces por eso preferimos el allopurinol, porque los uricosúricos nos pueden dar problemas también de litiasis. Tomar abundante agua, alcalinizar la orina con bicarbonato o acetazolamida. Como ven, son más problemáticos los uricosúricos que el allopurinol. Otras medidas: control de peso, el alcohol y las proteínas animales. Si tomo uricosúricos no es necesario restringir tanto las proteínas, ¿verdad? Como decíamos, las principales son las carnes rojas y los mariscos. Hiperuricemia sintomática. Iniciar el tratamiento si hay antecedentes familiares de gota, nefrolitiasis o insuficiencia renal. Excreción urinaria de ácido úrico en orina de 24 horas es superior a 1100 miligramos. Esto nos va a provocar litiasis. En estos casos de hiperuricemia sintomática debemos de iniciar el tratamiento con allopurinol. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo nos fue en el examen, doc? Todavía no termino de revisar. No he terminado de Muy bien. revisarlo. Apenas revisé las preguntas de opción múltiple y me falta revisar las de las abiertas. Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a... Aquí no traigo el... ¿Quién le toca? A mí y a Frida, doctor. Acosta. A ver, ¿quiénes son? Sol Acosta Acosta. Navarro ¿Eh? y Ana Inés. Sol Acosta. Ajá. Sí, doctor. Sola. No, Y yo Ah. y Frida. ¿Sola y qué? y Sofía Acosta. Ah, Sola y Sofía Acosta, las hermanitas Acosta. Muy bien. Van a presentar afecciones quirúrgicas de los músculos y tendones. Sí, Déjenme doctor. ver cómo se comparte la pantalla. ¿Cómo le hago para compartir la pantalla? Que ustedes la compartan. Ah, no, nosotros lo hacemos, doctor. ¿A ustedes lo pueden hacer? A ver, háganlo. Entonces yo tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Ahí está, híjole. ¿Ya se ve, doctor? Sí, pero lo veo muy chiquito aquí. Ah, no, ahí ya se debe de ver bien. Es que están compartiendo por el Teams.
No están compartiendo su pantalla, sino... Así Ajá. a través del Teams. Es que si lo abren, no pueden compartir la pantalla completa sin que se vea el Teams, como le hago yo. Cuando yo comparto, yo abro la presentación y luego ya comparto la pantalla y se ve toda completa, supongo, ¿no? Pues yo así lo puse. Para mí se ve completa, doctor, para usted no. No, no sé cómo se le hará para verla completa. Ok, déjeme, trato de hacerlo diferente. ¿Los demás están viendo la pantalla completa o ven el Teams? No, sí se ve la pantalla completa. Ah, Sí, caray. se ve completa, doctor. Entonces, ¿cómo le hago para que sea completa? Mostrar. Ahí doctor, hay una opción que vienen los 3 puntitos. ¿En dónde? Hay una opción en la parte superior que dice que vienen 3 3 puntitos. puntitos. Y luego le cliqué ahí y le dice pantalla Le completa. cliqueo. Le da clic y luego viene como un recuadro que dice pantalla completa. Ah, no, aquí no aparece. A ver, más arriba. Ufale. No me aparece eso. Bueno, empiecenle así porque si no nos vamos a atrasar. A ver, más acciones. Actividad finalizada, tener el teclado. Método de conferencia, galería, acceder a pantalla completa. Ahí está ya. Ahora sí. Ya Muy pude. bien. Buenos días, compañeros. Mi compañera Frida y yo les vamos a hablar de las afecciones quirúrgicas de los músculos y de los tendones. Vamos a comenzar recordando un poquito de la estructura de los músculos. Tenemos que el elemento estructural básico del músculo es la fibra muscular, como lo vemos aquí en la imagen. Los fascículos están compuestos por una agrupación de fibras y se envuelven por tejido conjuntivo y a esto le llamamos perimisio, así como lo pueden ver ahí en la imagen. El epimisio es la envoltura de tejido conjuntivo del músculo y pues la fibra muscular va a estar Perdón, formada. un momento. Sí. Parte de que presenten ustedes es de que aprendan a hacer presentaciones porque les va a tocar en un futuro hacer presentaciones ya cuando en la residencia y cuando sean médicos. Entonces les voy a ir corrigiendo los errores que tengan al momento de estar hablando, las muletillas. Por ejemplo, ahorita está diciendo usted, entonces sí, todo eso hay que irlo corrigiendo. Entonces se los voy a ir aclarando. Sígale. Gracias. La fibra muscular está formada por células unidas rodeadas por una membrana plasmática que es conocida como sarcolema. Aquí en esta imagen tenemos una fibra muscular. En el exterior se encuentra la membrana. No diga en esta imagen. Nosotros estamos viendo la imagen. Usted nada más explique. No diga en esta imagen. Ok, doctor. La membrana basal está formada por una capa interna, que es la lámina lúcida, y otra externa, que es la lámina densa. La membrana basal se fusiona con una capa reticular y la matriz extracelular para constituir el endomisio. ¿No tiene puntero, doctora?
La verdad no sé cómo se pone, doctor. Pues ahí se está viendo. Ah, ok, ya vi mi mouse. Entonces, para que nos vaya señalando. Sí, doctor. Las células satélites son células progenitoras capaces de proliferación y regeneración en el caso de que el músculo sufra alguna lesión de las fibras musculares. Bueno, los traumatismos Bueno, musculares se dividen en cerrados y abiertos. Los abiertos son las heridas musculares. Estas se dividen en incisas y contusas. Las heridas incisas se dan por punción o corte y provocan fibrosis. Las contusas son lesiones doctora, más extensas. doctora, Sí, doctor. después de cada guión empieza con mayúscula, ¿no? Aquí aquí le puso sutura con mayúscula, ¿sí? La primera. ¿Por qué las demás no? Oh, sí, disculpe, doctor. Hay que ir corrigiendo también la ortografía. Sí, Bueno, doctor. Las heridas contusas son lesiones más extensas con necrosis, hematoma, cuerpos extraños y repliegues. El tratamiento para las heridas abiertas va a ser la limpieza quirúrgica con extirpación de áreas necróticas hasta alcanzar el músculo sano y en algunos casos también sutura. Las causas del traumatismo muscular cerrado van a ser energía traumática exógena, desplazamiento de fragmentos de una fractura diaficiaria. También pueden ser por energía traumática endógena, por contracción muscular brusca. Es que nos dijeron que tenía que ser del 1 de agosto. No En los traumatismos musculares cerrados vamos a tener contracturas, elongaciones, desgarros, contusión y rotura. La gracias. contractura es la tensión sin lesión anatómica. La elongación es una fuerza mecánica mayor a las posibilidades de la extensión, pero sin rotura de fibras. El desgarro es la pérdida de continuidad de varias fibras musculares con importante reacción vascular local. La contusión puede ser benigna o grave. Es benigna cuando hay aplastamiento de fibras musculares y reacción vascular local moderada. Y es grave cuando hay rotura con dilaceración de fibras, contractura muscular y fenómenos vasomotores extensores. La rotura es una pérdida de continuidad de varios fascículos musculares. Puede ser La parcial. palabra de dilaceración la había oído usted, doctora. De hecho, sí la tuve que buscar porque no la había escuchado yo. ¿Y si existe? Pues venía en el libro, doctor. Pues entonces no la buscó. Sí. ¿Y qué significa? Es la distorsión de las fibras. Distorsión. Sí, así es como yo lo encontré. Bueno. ¿Será lo mismo que laceración? A lo mejor. Esta es una palabra que nunca había oído. Bueno, síganle. La rotura es la pérdida de la continuidad de varios fascículos. Puede ser parcial o total. Es total cuando es de todo el músculo y va a presentar fenómenos vasculares locales y desarrollo de hematoma intramuscular. Los pacientes van a presentar dolor agudo sobre el foco lesional, van a presentar hematoma, impotencia funcional de brusca aparición.
y pérdida de la continuidad palpable, esto en roturas completas. El diagnóstico, El signo del hachazo. sí, que de hecho aquí lo tenemos, ese es el signo del hachazo en el músculo pectoral mayor derecho. Y en la imagen derecha tenemos cómo es que se ve el músculo. A ver, señale la ruptura ahí. Toda esa es la ruptura. Signo del hachazo porque tocamos y se toca el hueco, ¿verdad? Bueno, síganle. El diagnóstico se puede hacer por termografía, en la que se va a ver una respuesta hiperémica localizada en lesiones recientes y una respuesta hipotérmica en lesiones antiguas. ¿Qué es eso? Es en la termografía, es el color que se van a ver las lesiones, ya sean recientes o antiguas. ¿Qué es eso de termografía? Es un estudio de imagen. ¿Usted ha visto que aquí se haga alguna vez eso? La verdad no, O doctor. que exista. Entonces, ¿cuál es el mejor diagnóstico? ¿Cuál sería? Más que la termografía, que no se usa. Una resonancia magnética o a lo mejor una ecografía. Mejor. ¿Por cuál empezaría usted? Por la ecografía, ¿Por qué? porque es más fácil de usar y más barata. Ajá. Ya si tiene alguna duda, algún problema, entonces sí se puede ir a la resonancia, pues no se van a la resonancia luego. Nomás los médicos que trabajan en aseguranzas y les exigen que gasten dinero, entonces eso sí las piden, ¿no? Pero se puede ir uno directo con el ultrasonido. Bueno, sígale. El tratamiento en la fase aguda va a ser reposo, frío local. En el caso de elongaciones y roturas parciales, podemos usar antiinflamatorios asociados a relajantes musculares y reposo absoluto de 1 semana y reposo deportivo de 1 a 2 meses. En roturas completas se debe de suturar la lesión y evacuar el hematoma. O al revés. Más bien al revés, ¿eh? Entonces sería primero evacuar el hematoma, doctor. Y pues si le abre para suturar, pues se evacúa el hematoma. Y luego ya le sutura. Muy bien. Sí, doctor. Las complicaciones que podemos tener en el traumatismo muscular cerrado son osificación postraumática, de la cual vamos a hablar más adelante, rotura en 2 tiempos, recidiva y hematoma enquistado. ¿A qué se refiere? Váyase hacia atrás. ¿Qué es eso de rotura en 2 tiempos? Esa rotura se debe a la fragilidad de la cicatriz o a una rotura parcial. Y luego, a ver, ¿todo el mundo le entendió? Que levante la mano el que no le entendió y que diga yo. ¿Entendieron lo de rotura en 2 tiempos? A ver, doctor, explíquenosla mejor. Yo lo que entendí es que después de que se forma la cicatriz, se va a volver a dar la rotura. ¿Por qué? Principalmente, ¿por qué? Porque no se diagnostica o no se da el tiempo suficiente de reposo. ¿Sí? Sí. Entonces, no diagnosticamos bien o el paciente no hace caso o lo ponemos a hacer deporte luego y va a venir otra ruptura, ¿sí? O más grave. Ahora, en esa imagen que estamos viendo ahí, doctora, ¿dónde está el hematoma? Aquí, doctor. ¿De qué color se ve el hematoma?
Cualquier líquido o hematoma, ¿de qué color se ve en el ultrasonido? ¿Más oscuro? ¿Cuál es? Señálemelo. Todo. ¿Y a qué se refiere con las paredes que dice ahí el enquistado? ¿Cuáles son las paredes del hematoma? Ya se enquistó. Esas. ¿Y eso blanco que se ve más abajo, qué es? Más abajo. ¿Eso qué es? La verdad no sé, doctor. El hueso. Así se ve el hueso en el ultrasonido. Muy bien, sígale. Vamos a continuar con enfermedades musculares. La atrofia muscular es la disminución del número y volumen de las fibras del músculo sin afección anatómica. Esta puede suceder por diversas causas. La atrofia funcional se da por disminución de la actividad muscular. La podemos tener por inactividad, por falta de uso, por inmovilización. Falta de uso. Sí, por la inmovilización del músculo. Todavía estamos en la primera, en inactividad. Sí. Sígale. También por hiperfunción. Esto va a pasar, por ejemplo, en pacientes con oficios en los que tengan que hacer movimientos repetidos, en los que no se da descanso al músculo para que se recupere. Ajá. También por relajación, por la supresión de la tensión muscular, como por ejemplo en fracturas que cursan con acortamiento. Sí. Y por distensión, con aumento continuado de la tensión muscular, como en la musculatura abdominal tras embarazo o ascitis. También podemos tener atrofia miógena por miopatías, por ejemplo, atrofia vascular, cuando hay disminución prolongada del aporte vascular, como en la arteriosclerosis, atrofia neurógena, cuando hay interrupción de la conducción nerviosa, como en paraplegia o poliomielitis. Y continuando con la retracción muscular, esta va a ser el acortamiento del músculo por lesión anatómica. Aquí vamos a tener degeneración fibrosa en la proximidad a foco inflamatorio, traumático o séptico. Vamos a tener destrucción muscular, en la que se va a sustituir con tejido fibroso, y necrosis isquémica, que esta va a estar relacionada a síndromes compartimentales, que los vamos a ver más adelante. Y continuando con los síndromes compartimentales, estos síndromes son una expresión clínica de un proceso patológico que produce hiperpresión dentro de un espacio facial u osteofacial cerrado, o sea, dentro de un compartimento. Este compartimento va a contener músculos, vasos y nervios. Entonces, aquí lo que pasa es que hay diferentes etiologías, por ejemplo, un traumatismo que nos provocan que se aumente la presión dentro del compartimento. Este aumento de presión va a causar que se dé una reducción de perfusión capilar, lo que nos va a llevar a necrosis. Las áreas en las que pasa este síndrome compartimental frecuentemente son piernas y antebrazos, pero también puede pasar en brazo, mano, hombro y cadera. En esta imagen tenemos la contractura isquémica de Volkmann, en la que hay una deformidad de la mano, los dedos y la muñeca producto de un síndrome compartimental. O sea, esto ya es una secuela de un síndrome compartimental no tratado. Así es. Las causas de un síndrome compartimental pueden ser la disminución de la capacidad del compartimento.
esto va a pasar en vendajes y enyesados muy ajustados. Y esto pasa porque al estar tan ajustados elevan la presión intracompartimental hasta producir isquemia. También puede pasar en quemaduras circunferenciales de tercer grado. Y otra causa es el aumento de contenido por edema posisquémico y también por edema postraumático o posquirúrgico en fracturas y osteotomías. Los pacientes van a presentar dolor intenso que no cede con analgesia habitual. Este dolor puede ser espontáneo o al estirar el músculo. Los pacientes van a presentar aumento de tensión de los compartimentos a la palpación, parecias, que pueden convertirse en hipoestesias. El diagnóstico lo vamos a hacer determinando la presión intracompartimental. A ver, eso de pulsos periféricos palpables, ¿a qué se refiere? Perdón, sí, se mencionaba que en este síndrome no desaparecen los pulsos periféricos palpables como tal vez podríamos esperarlo, ya que se aumenta la presión intracompartimental. No está bien explicado. ¿Por qué van a estar los pulsos periféricos palpables? ¿Por qué, doctora? Me imagino que por el aumento de presión, O sea, porque por eso van a estar palpables. El aumento